Queridos espectadores, espero que estén teniendo un día maravilloso. Dieppe descubrió la advertencia oculta en el bosque de bambú y la carta sin nombre que susurraba que él no te ha olvidado, pero la primera parte apenas es el comienzo, porque el peligro pasó por su ventana, la presencia que hizo gruñir a Don. El silencio que siguió a James de regreso a casa, todo no fue casual. Algunas historias no comienzan con extraños, algunas comienzan con las personas en las que más confiamos, las que tienen sombras que se extienden más allá de lo que alguna vez imaginamos. Esa mañana en la pequeña casa de madera donde la esperanza comenzaba a asentarse, la verdad finalmente salió a la luz. Una verdad que no tiene que ver con el bosque de bambú, ni con el viaje, sino con el pasado de James, con el hombre que lo formó, con el hombre de quien huyó. Y hoy serás testigo del momento en que ese pasado choca con su presente y amenaza todo por lo que han luchado para proteger. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ni un segundo de esta emotiva historia. La luz de la mañana se filtraba suavemente a través del suelo de madera cálida y suave, pero dentro de la casa nadie sentía paz. James yacía apoyado contra la pared, respirando con más regularidad, pero aún con un atisbo de agotamiento en sus ojos. Dieppe estaba a su lado con una mano sobre su brazo, la otra sosteniendo un paño frío sobre su frente. Aunque la fiebre había bajado hacía tiempo, ella no podía dejar de temblar. El recuerdo de cuando él colapsó, su cuerpo flojo ardiendo y casi inconsciente, la perseguía como el humo. En una pequeña silla cerca de la puerta, Ni permanecía en silencio con Don en sus brazos. La niña se aferraba al pelaje del perro, su rostro presionado contra su espalda. Los ojos de Don seguían fijos en la puerta, sus músculos tensos, sus orejas erguidas esperando cualquier sonido. La señora Huyen estaba junto a la ventana mirando entre el bosque de bambú y el hombre acostado en la cama. Las arrugas en su frente se profundizaban con cada respiración. «Dieppe», susurró finalmente ella, «la sombra de esta mañana, ¿estás segura de que solo era un animal?» Dieppe no respondió porque en lo profundo de su corazón ya sabía la verdad. Demasiadas cosas extrañas habían sucedido en las últimas semanas, demasiados susurros, demasiadas advertencias de personas que hablaban como si siempre hubiera alguien escuchando. Y luego estaba la carta arrugada en su bolso, que ahora estaba toda doblada, tocada tantas veces. Sin remitente, sin firma, solo una fría línea. Él no te ha olvidado. Dieppe la había escondido de James. Él estaba herido, acababa de regresar a casa. ¿Cómo podría ponerle más miedo sobre sus hombros? Antes de que pudiera decir algo, el sonido crujiente de los pasos llegó desde el patio, firme, seguro, con propósito. Don gruñó bajo y peligroso. Dieppe se levantó de inmediato, un latido, después una voz familiar llamó desde la puerta: «Dieppe, soy yo, Lee». Dieppe respiró entrecortadamente, sintiéndose confundida. El oficial Lee entró al patio, se quitó el casco, su rostro serio de una manera que ella rara vez veía. Saludó educadamente a la señora Huyen, asintió con la cabeza hacia Ni y entró. Sus ojos se detuvieron en James y se abrieron al ver las vendas de las heridas. «No estás exagerando», susurró a Dieppe. «Realmente te has ido demasiado lejos». James intentó sentarse más erguido. «No es tan malo como parece», dijo James. Lee lo miró con una mirada fija, lo que significaba que sí era tan malo como parecía. Dieppe se apartó cuando Lee se arrodilló junto a la cama. «Necesitamos hablar», dijo Lee en voz baja. «Todos nosotros». La habitación permaneció en silencio. Dieppe cerró la puerta detrás de ella, bloqueando la luz de la mañana que venía de fuera. «Dieppe me ha hablado de la sombra de allá afuera», continuó Lee. «Y esto no es la primera señal de que algo no está bien». Miró hacia la ventana, esa ventana donde las cortinas se habían movido hace poco, como si una mano invisible las hubiera barrido.
Ni gimió suavemente aferrándose al pelaje de Don hasta que sus muñecas se pusieron blancas. «No es una coincidencia», dijo Lee. «Alguien estuvo aquí, alguien sabe que James acaba de regresar». Dieppe sintió que su garganta se apretaba. «Oficial Lee, hay algo más». Su voz tembló. «Recibí una carta hace unos días». Sacó la carta de su bolso con las manos temblorosas. Lee la abrió, su rostro se oscureció inmediatamente. Dieppe tragó con dificultad. «¿Sabes quién la envió?» Lee negó con la cabeza. «No hay nombre, ninguna escritura a mano que reconozca. Pero esto...» Levantó el papel. «Esto no es una broma. Alguien quiere que lo veas». James frunció el ceño. «¿Qué advertencia?» Lee no respondió de inmediato. Miró alrededor de la habitación, mirando las paredes, la puerta, mirando hacia el bosque de bambú que se encontraba detrás de la casa. «No comenzó cuando James desapareció», dijo Lee en voz baja. «Comenzó antes y tiene que ver con algo más personal de lo que pensamos». Dieppe sintió su respiración atorarse. Miró a James, pero él apartó la mirada. Lee continuó. «He revisado en las estaciones fronterizas, los oficiales han informado sobre un hombre que preguntaba por ti». Dieppe en silencio persistió. «¿Preguntaba por mí?» «Sí, tu nombre completo, tu antigua dirección, incluso el huerto donde trabajabas». Dieppe sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Quién preguntaría por mí y por qué?» Lee respiró profundamente y se volvió hacia James. «James», susurró, «creo que es hora de que le digas la verdad». El cuerpo de James se tensó. Dieppe se volvió hacia él, su voz temblaba. «¿Qué verdad?» James no respondió. «No es el momento». Lee se levantó y suavemente sacó a la señora Huyen y a Dieppe fuera de la habitación. «Déjalas tomar un poco de aire», dijo. «Seguiremos en breve». La puerta se cerró y solo quedaron 3 personas en la habitación: James, Dieppe y Lee. La casa de repente se sintió asfixiante, como si las paredes de madera estuvieran escuchando. Dieppe levantó la barbilla, su voz tan baja que apenas se podía escuchar. «James, ¿qué está diciendo?» James respiró profundamente. Cuando finalmente la miró a los ojos, el dolor en su mirada no venía de sus piernas. «No quería ser una carga para ti», comenzó. «No cuando estás embarazada, no cuando estoy intentando regresar a casa, no cuando tienes miedo». «¿Qué carga?», susurró Dieppe. James suspiró, un suspiro agotado de alguien que ya no tiene a dónde escapar de la verdad. «La sombra que viste, la carta, las preguntas sobre ti». Se detuvo. Dieppe se inclinó hacia él, su corazón latía con fuerza. James bajó la cabeza. «Dieppe, solo hay una persona que llegaría tan lejos como para intervenir en mi vida». El pecho de Dieppe se apretó, su respiración se detuvo. Él levantó la cabeza. «Su padre». El silencio golpeó la habitación como un fuerte golpe. Dieppe sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, sus manos temblaban en su regazo. Había presagiado el peligro, pero no de esta forma, no de él. «El padre de Trans», susurró Dieppe. James asintió lentamente con dolor. «James», suspiró ella. «¿Cómo es que su padre sabe algo sobre mí? ¿Por qué le importa dónde vivo? ¿Por qué envió a alguien aquí?» James no respondió de inmediato. Se recostó, sus ojos sumidos en recuerdos más antiguos que las cicatrices en su cuerpo. Lee carraspeó suavemente. «Dieppe, antes de que conocieras a James, antes del huerto, su padre ya tenía un historial de control de manipulación». James se tensó, pero no refutó. Dieppe negó con la cabeza. «Pero eso es entre An Va Ong. Ay, ¿por qué me afecta a mí?» James la miró realmente. La miró y la culpa en sus ojos era insoportable. «Porque te elegí a ti».
susurró, y en sus ojos elegirla significaba rechazar a su padre. El pecho de Dieppe se apretó de dolor. James continuó, su voz ahogada. Él cree que tú me cambiaste. Piensa que tú me sacaste de la vida que él había planeado para mí, su trabajo, sus expectativas, su futuro. Él te culpa por todo lo que me he convertido. Dieppe sintió que esas palabras la desgarraban, pero eso no explicaba la sombra. Susurró ella, ni la carta, ni por qué alguien me estaba siguiendo. James cerró los ojos. Lee se acercó a James. James, dile el resto. La garganta de James se movió cuando repitió, su voz frágil quebrada. Porque esta no es la primera vez que él hace esto. Dieppe se quedó inmóvil. Los dedos de James se apretaron contra la manta, sus nudillos blancos. Cuando era pequeño, susurró, intenté irme de casa una vez solo por un día para visitar a un amigo con el que mi padre no estaba de acuerdo. Dieppe tragó saliva, temerosa de ni siquiera respirar. James miró al suelo, su mirada perdida. No sabía que él había contratado a alguien para seguirme. La piel de Dieppe se erizó. Él se enfrentó a mí a la mañana siguiente, me dijo cada paso que había dado, cada persona que había conocido, cada minuto que había estado fuera. Una lágrima resbaló por la mejilla de Dieppe. Pensé que se había detenido, susurró James. Pensé que cortar todo vínculo, abandonar el dinero, el trabajo, haría que él me dejara en paz, pero no lo hizo. Dieppe susurró, no. James suspiró. No. Lee cruzó los brazos. Esto es lo que descubrí. Alguien ha estado siguiendo a Dieppe durante mucho tiempo, no recientemente, sino desde antes de que James desapareciera. La voz de Dieppe tembló. James, ¿por qué no me lo dijiste? James parecía destrozado. Porque mereces tener paz, susurró. Porque no quería que vivieras con miedo. Dieppe se secó las lágrimas, pero siguieron cayendo. La voz de Lee se hizo más profunda. Dieppe, la sombra de esta mañana no fue una coincidencia. Alguien revisó la casa, sabe la ubicación de la ventana, sabe que James ha vuelto. El silencio en la habitación se volvió pesado. El corazón de Dieppe latía tan fuerte que pensó que podría oír el eco. ¿Y ahora qué hacemos?, susurró. James la miró, realmente la miró, y había algo en él que se rompió. Dieppe, susurró su voz temblorosa. Hay algo más. Ella se giró hacia él lentamente. Él respiró profundamente. Mi padre dudó. Lee puso una mano firme sobre el hombro de James. James cerró los ojos, forzándose a decir la verdad que nunca se atrevió a pronunciar. Dieppe, él ya ha hecho esto antes. La respiración de Dieppe se detuvo. Él no solo me estaba siguiendo, susurró James, su voz se hizo más débil. También estaba siguiendo a mi madre. Dieppe quedó completamente inmóvil. Las siguientes palabras de James apenas fueron audibles. Y lo peor de todo. Dieppe se inclinó hacia él, su corazón palpitaba fuertemente. James abrió los ojos y en ellos había una vieja herida profunda y no curada. Él no intentó protegernos. En la segunda parte de este capítulo, la tranquila mañana en la casa de madera de Dieppe se rompe cuando el oficial Lee llega con noticias que confirman el peor temor de ella. La sombra en el bosque de bambú no fue un accidente. A medida que la tensión aumenta, Lee revela que alguien ha estado preguntando por Dieppe durante toda la semana, una persona que sabe demasiado sobre su pasado. James, acorralado por la verdad que siempre evitó, finalmente confiesa lo increíble. El peligro que los acecha no proviene de extraños, sino de su propio padre, un hombre cuya necesidad de control ha formado y herido su vida. Las verdades salen a la luz, revelando patrones de manipulación, vigilancia y un pasado que James había esperado enterrar. Ahora Dieppe se da cuenta de que la amenaza se acerca más que nunca y es más personal que nunca. Cánh cửa đóng sầm lại, ông Tuấn đối diện với một người đàn ông có quyền lực, dáng vẻ trầm tĩnh, đôi mắt sắc bén, không cần vòng vo,
ông ta bước đến gần khát vọng. Cái Tối thường nay xuyên như tôi người nằm vào chỗ nhiều này, thế tiếp thì tục trong tôi đó sẽ cậy ông đưa ông ra ngoài. Nhưng ông phải tuyệt đối sự im lặng của mình để điều gì. như Ông một Tuấn cái thì cười khẽ, như đôi mắt từng người cái thì chuyển sao động. mà được. Vậy thì tôi sẽ chờ tin tốt từ ông. Chế. Khi thoát ra ngoài, tôi sẽ khiến bọn chúng phải trả giá đắt. Người Cả đàn thế ông khẽ đừng ra gật mà lúc đầu. đấy được em kéo kia kéo một người gái vào thì sao Hứa mà ngầm, được. chỉ cần còn đứng vững thì trận chiến này chưa kết thúc. Mỗi Ánh mắt người ông từng cái lóe lên một sự đâu. ngạo mạn. Của anh bên này là như từng cái một. Ở phía xa, cái gì Đây là cái gì? vẫn đang chờ đợi, lòng tràn đầy hy vọng rằng Bị ảo không nghĩ trai cái gì? thực thi Ai à? nhưng họ Đấy. hoàn thành không hay biết sau họ Cho Việt luôn, cho một bé bàn vẫn cờ cho cái Việt ngầm đang được sắp đặt và kẻ thù của họ vừa tìm thấy lá chắn của mình cho riêng mình. Liệu ông Tuấn có thực sự thoát được vòng lao lý nhờ thế lực ngầm này, tiếp cái đầu hay chính cái bắt tay trong bóng tối kia sẽ mở ra một âm mưu còn nguy hiểm hơn cho Uzi và Tử Tiêu?